día, mis queridos hermanos. Quiero desearles en esta mañana un muy feliz sábado y quiero comenzar con una oración para que Dios nos acompañe en la meditación de hoy día. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque a pesar de los inconvenientes que están habiendo en este mundo, todavía podemos estar comunicándonos, todavía podemos estar predicando tu palabra, escuchando tu mensaje, Señor. Te agradecemos por eso y queremos invitarte, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros para que podamos disfrutar, comprender y que estas palabras sirvan para nuestro crecimiento, Señor, y acercarnos cada vez más a ti. Por Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, lo que les voy a comentar fue algo que me pasó hace poco más de 3 meses. A lo mejor se están imaginando que lo que es. La pandemia estaba ocurriendo en el mundo y empezó a llegar a nuestro país. Y de repente sentí por los medios que estaban por cerrar los aeropuertos, que la gente que estaba fuera del país, Argentina, que debería volver, no sabían si lo iban a traer o no. Y claro, me puse muy mal porque mis sobrinos estaban fuera del país, estaban queriendo volver, estaban de aeropuerto en aeropuerto, no sabíamos si cerraban el aeropuerto y ellos iban a quedar varados en algún lugar. Eso me puso muy mal, me empezó a agarrar como una especie de desesperación. Empezaron a decir que la gente con factor de riesgo por alguna enfermedad iba a empezar podía empezar a tener problemas serios, que si la enfermedad los tomaba era difícil que sobrevivieran, que las personas mayores iban a tener también este problema, que si contraían el virus se los llevaban y no los veían nunca más. Me empecé a volver loco, estaba escuchando todo el tiempo las noticias, salí a hacer las compras, y porque yo seguía con mi trabajo, entonces toda la familia adentro, yo salía a hacer las compras, y me ponía como loco porque veía que había gente, si bien respetaba todas las normas que habían aconsejado, había otra gente que no le importaba nada, por lo menos aparentaba no importarle nada. Entonces llegaba a mi casa a desinfectarme, a que nadie me tocara. Estaba pasando por una situación terrible, angustiosa, y claro, comprendí lo que me estaba pasando. El miedo se había apoderado de mí. Estaba con miedo. Situación terrible. Cuando el pastor me llamó y me dijo que hoy tenía que predicar, lo primero que se me ocurrió es, este mensaje lo tengo que compartir con mis hermanos. Entonces tomé la Biblia y empecé a buscar personajes que habían pasado por situaciones de miedo. Aparecieron un montón. Entonces empecé a orar, y después de mucha oración encontré un texto donde hay un personaje que tiene miedo. Y creo que este es el texto correcto del cual tenemos que hablar esta mañana. Creo que Dios ha querido que sea así, porque créanme que estuve muchos días orando para que Dios me pusiera el texto indicado. Entonces quiero compartirlo con ustedes y quiero que lo estudiemos de poquito y ver de aprovecharlo al máximo todo lo que está escrito aquí. El texto lo encontramos en Josué, el capítulo 7, versículos 6 al 9. Josué, capítulo 7, versículos 6 al 9 dice: Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué decía: Ya acá estamos viendo una gran angustia. Y el ritual que estaba haciendo Josué junto con los ancianos, con los dirigentes, es un ritual donde muestran la angustia y un gran arrepentimiento. Pero ya acá empezamos a ver el miedo en Josué. Y fíjense qué es lo que pasa en los versículos que siguen.
Dice, Josué decía en el versículo 7, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que no nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espada a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?». Fíjense, habíamos dicho que el ritual de rasgarse las vestiduras, tirarse tierra en la cabeza, era una señal de arrepentimiento, angustia, miedo también, pero una señal de arrepentimiento. Pero fíjense, ¿qué aparece después en el versículo 7? Encontramos un Josué que está cuestionando a Dios. «Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar?», dice. «Nos hubieras dejado del otro lado del Jordán. Ahora vamos a venir acá». Como si Josué tuviera autoridad para cuestionar una decisión que había tomado Dios. Y vamos a ver si esto que estaba ocurriendo era porque Dios quería que fuera así, o era producto de las consecuencias por desobediencia de los seres humanos. Eso vamos a ver ahora. Y en el otro versículo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un Josué que pierde la esperanza. Un Josué que está diciendo, ahora todos se van a enterar, van a venir contra nosotros y nos van a borrar de la faz de la tierra. Ustedes fíjense, aparece el miedo y junto con el miedo empezamos a cuestionar a Dios. Junto con el miedo aparece la falta de esperanza, la falta de fe. ¿Qué habrá sido lo que originó esto? Vamos a retroceder en la Biblia y vamos a empezar a analizar por qué se produjo esto, y vamos a retroceder varias veces. De paso, el hecho de que lo hagamos de esta manera es para que, por lo menos yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todas las noches antes de acostarnos. Orar y analizar todo lo que hicimos en el día. Ver las cosas que nos pasaron, cosas buenas, cosas malas. ¿Qué decisiones tomé ante las cosas buenas? ¿Por qué me pasaron esas cosas buenas? ¿Por qué me pasaron cosas malas? Si son productos del pecado o tal vez de una mala decisión. ¿Y cómo actué ante esto? Es un ejercicio que nos permite crecer, acercarnos más a Dios, ver cómo es nuestro comportamiento, ver cómo estamos en relación con Dios, cómo está nuestra espiritualidad, y nos ayuda también a cambiar, a mejorar, a prepararnos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué había ocasionado todo esto. Vamos a seguir en la Biblia y ahora vamos a volver a Josué 7, versículos 2 al 5. Dice así: «Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, de un reinado a otro, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver, dijeron a José: que no suba todo el pueblo, 2000 o 3000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los de Jai les mataron a unos 36 hombres. Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua». ¿Qué pasó acá? Acá vemos el origen del miedo que vimos más adelante, los versículos que están más adelante. Pero fíjense que ahora el miedo no solamente lo tiene Josué, sino el miedo es a través de todo el pueblo. Todo el pueblo dice que se desvaneció como agua. ¿Qué había pasado? Dice que Josué manda a unos hombres a espiar a Jai. Es una estrategia que se utilizaba para ver cómo estaba el enemigo que iban a enfrentar, ¿sí? ¿Y qué dicen los hombres de Josué? Dice: Josué, tranquilo,
No hace falta mandar a toda la gente, no tiene que ir al pueblo. ¿Por qué fatigarlo? ¿Por qué agotar a todo el pueblo con 2.000 o 3.000 hombres? Es suficiente porque son pocos. Josué, consciente de esto, son pocos, mando pocos hombres y terminan perdiendo la batalla. Claro, por eso es el miedo, por eso están tan aterrados, no solamente Josué, sino todo el pueblo, porque los van a exterminar a la faz de la tierra, porque todos los pueblos, todos los reinados se van a enterar de que son débiles. Pero noten ustedes que el principio del versículo 2 dice que venían de Jericó y iban a Jai. ¿Qué había pasado? Ellos habían destruido, habían exterminado a la faz de la tierra a Jericó. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Josué acá? Encima a Jericó, un gran enemigo, un reinado poderoso. Los hombres le dicen, estos son pocos, con pocos hombres. Lo que no tuvo en cuenta Josué es que Dios le dijo, Josué, el reinado de Jericó lo pongo en tus manos. La victoria había sido de Dios. Nosotros jamás podemos derribar un enemigo, jamás podemos saltear un obstáculo. Los obstáculos, por pequeños que parezcan, siempre están manejados por el enemigo, por Satanás. Nunca podemos vencerlo. La misericordia de Dios es lo que nos hace triunfadores. Entonces, Josué confiado, ustedes fíjense, mandó pocos hombres porque eran pocos los del reinado de Jai, era un reinado pequeño. Y ustedes noten que en el texto que leímos, en ningún momento Josué consulta a Dios. En ningún momento. ¿Qué es lo que pasa acá? Josué confía en su autosuficiencia. Nosotros podemos. No sé si te resulta conocido esto. Nosotros podemos. Son pocos, son pequeños. Hemos terminado de vencer algo grande. ¿Por qué ocurre esto? Porque Josué había descuidado la oración. Y evidentemente el pueblo entero lo había descuidado, porque dice que todos tuvieron miedo y se desvanecieron como agua. Fíjense, el descuido de la oración provocó confiar en nosotros mismos, la separación de Dios entre el miedo, y empezamos a notar cosas como ponernos en juez, cuestionar las decisiones de Dios, la falta de fe, la autosuficiencia. Pero esto no termina acá. Veamos qué le contesta a Dios ante esta pregunta de Josué. Vamos a ir a Josué, capítulo 7, versículo 10 al 12. Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema. La primera vez que leí este texto, hace un tiempo atrás, cuando leí anatema, dije, ¿qué significará? Busqué en el diccionario y significa exterminio. Lo tengo anotado en la Biblia, exterminio. Ustedes han tomado algo del exterminio. ¿Qué es lo que es el exterminio? En este caso vendría a ser Jericó. Jericó había sido exterminada. Ustedes han tomado algo del exterminio. Han tomado algo de Jericó. ¿Por qué dice que han quebrantado el pacto? El pueblo de Israel no podía tomar ganancias de sus victorias. Porque no es el fin del pueblo cristiano. Mis ganancias son a través de mi esfuerzo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, a través de mi esfuerzo. Yo no puedo obtener ganancias a través de las ventajas que obtengo de otros. Yo debo trabajar para obtener ganancias. Ellos que dicen, han tomado algo de ese exterminio, de Jericó, de esa gente. ¿Y qué más? Y hasta han robado, han mentido y aún han guardado entre sus cosas. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Esa maldición, esa desobediencia, ese exterminio que han hecho, ha pasado ahora a su pueblo. No estaré más con vosotros, sino hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Han violado el pacto con Dios. Y además, dice,
han robado y han mentido. Fíjense, hermanos, las palabras que empiezan a aparecer: autosuficiencia, falta de fe, ponernos en lugar de juez, miedo, falta de oración, mentira, robo, exterminio. Fíjense, por el simple descuido de la oración, todo lo que empieza a entrar al pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, por más pequeño que sea el lugarcito que le dejamos a Satanás, él entra y extermina. Ese es el plan de él. Entonces, ¿cuál había sido? Han robado y han mentido. No solamente han violado el pacto, sino que han robado y han mentido. Volvemos hacia atrás. Josué 7.1. Josué 7.1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, en cuanto al exterminio. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, tomó algo del exterminio, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense lo que dice el texto. Empieza hablando en plural, porque los hijos de Israel cometieron infidelidad. Y lo nombra Acán como que es el que comete todo, como que es el que origina todo. Pero involucra a todos. Involucra a todos. ¿Por qué será que involucra a todos? Primeramente, porque el pueblo de Dios debe mantenerse puro. Es un cuerpo santo y puro, donde Cristo es la cabeza. Si hay infidelidad, si hay algo malo, Cristo no puede ser la cabeza del pueblo de Dios. Dejamos de ser el pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice aquí. Agregamos ya otra palabra a toda esta situación: infidelidad. La Biblia de estudio, Andrew, dice que el término hebreo de infidelidad connota acciones de clandestinidad, desleales y traidoras. Hermanos, cuando leí esto sentí un dolor en el pecho. Cuando cometemos infidelidad, trae acciones clandestinas, desleales y traidoras. ¡Qué terrible! Ya nos trataron de ladrones, de mentirosos, y ahora nos hablan de traidores, clandestinos y desleales, infieles. ¿Y saben cuál es el mayor dolor, hermano? ¿Desobedeciste alguna vez a Dios? A lo mejor me dices: yo nunca robé. ¿Nunca tomaste ventaja de tu hermano? ¿Nunca tomaste ventaja de una situación? La Biblia dice que eso es robar. ¿Nunca hiciste algo que Dios te había advertido que no lo debías hacer? Sin embargo, igual lo hiciste. Yo no podría levantar la mano diciendo: no, yo jamás. Me siento infiel, desleal, traidor, deshonesto. Porque Dios dice que debemos ser puros y santos. Y fíjense ustedes, todo el mal que entra, no solamente al que originó esto, sino a todo el pueblo, se van a convertir en exterminio, dice Dios. ¿Será que Dios les advirtió de que no hicieran algo así? ¿Será que Dios les dijo: tengan cuidado de esto? Sigamos retrocediendo. Vamos a ir a Josué 6, 17 al 19. Josué 6, 17 al 19. Dice así: la ciudad será como anatema, refiriéndose a Jericó. Será como exterminio a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa,
por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Josué había enviado mensajeros a Jericó, y cuando estaban allá dentro de la ciudad, esta mujer los escondió en su casa para que no fueran descubiertos por los soldados. Entonces la misericordia de Dios dice: destruyan todos, menos a esta mujer, a esta ramera, que protegió a nuestros hombres, y a todas sus posesiones, a su familia. Pero el 18, vosotros, guardaos del anatema, tengan cuidado del exterminio, tengan cuidado del lugar donde van a estar. No toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis las desgracias. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Fíjense, Dios les advierte, tengan cuidado, porque van a ser tentados de tomar las cosas que no les corresponden. Ustedes no tienen que tener ganancia de esto, de esta invasión. Tengan cuidado, pueden ser tentados. No tomen nada, porque si son tentados y toman algo, están tomando algo de algo que debe ser exterminado, que va a ser exterminado, y si eso entra al campamento de ustedes, ustedes también van a ser exterminados. Dios les advierte de lo que va a pasar, Dios les advierte. Sin embargo, desobedecen. Y fíjense lo que ocurre acá, hermano. Acán es el que comete el pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice Dios? Que ellos han robado, ¿sí? Acán toma utensilios. ¿Dónde los esconde? Los entierra en su campamento, donde él vive. Y se han robado y han mentido. ¿Quiénes son los cómplices? La Biblia nos dice, si seguimos leyendo, que los cómplices son sus familiares. Fíjense, hermano, el pecado entró al pueblo. A los primeros que contaminó fue a su familia. Algo parecido a la pandemia que estamos teniendo. Cómo empezó a avanzar el pecado. A su propia familia. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te considera tu familia? ¿Cómo es tu comportamiento con tu familia? ¿Qué les enseñas a tu familia? ¿Tus enseñanzas concuerdan con tus actitudes, con tu forma de vida? Josué manda a buscar el culpable de todo esto, y encuentran a Acán y a su familia, y son llevados ante todo el pueblo. Acán se arrepiente, pero es apedrado junto con su familia y asesinado. El exterminio erradicado, desaparece. No saben, cuando leo la parte que matan a Acán y que lo apedrean, digo, qué terrible, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta agresión? Tan terrible es lo que hizo. Y sí, hermano, ¿saben por qué Dios actúa así? Por el odio que le tiene al pecado. ¿Y saben por qué odia tanto el pecado? Porque te ama a ti, porque me ama a mí, porque Dios ama al pecador. Y el pecado nos separa de Dios. Y nos trae consecuencias terribles. Sin darnos cuenta, vemos que podemos llegar a robar, sin saber que lo hicimos a veces. Cometemos infidelidad, y la Biblia dice que eso lo llama traidor, desleal, deshonesto, clandestino, palabras fuertes. Y si ustedes fueron siguiendo todas las palabras feas que yo dije en el sermón, todas esas palabras entran a nuestra vida cuando descuidamos la oración, y entra el miedo a nuestras vidas, porque todas estas palabras feas, horribles que nombré, producen miedo también. Dios te ama y por eso te dice, cuidado,
Cuidado, porque las consecuencias son terribles cuando le damos lugar al enemigo. Todos los gobiernos tiranos, Satanás es un gobierno tirano, el gobierno de Satanás, producen miedo. Ellos gobiernan de esa manera. ¿Por qué gobiernan? A través del miedo. Porque el miedo te paraliza. Porque el miedo no te deja pensar. El miedo te hace tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué hace esto Satanás? Porque te quiere distraer. Aparte de destruir, te quiere distraer de la tarea que Dios te encomendó. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Nuestra tarea es estar dando el mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Predicar el Evangelio eterno. Temer a Dios y darle gloria. Honrar a Dios, respetar a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque, hermanos, Babilonia va a caer. Dice el mensaje del segundo ángel. Satanás es el rey de Babilonia. Babilonia va a caer. Y dice, y hay de las consecuencias que van a sufrir aquellos que no obedecieron a Dios. Esa es la tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos hace feliz. Una persona decía, no hay cosa más linda que sentarse al lado de otra persona y contarle de Jesús. Eso nos hace feliz. Lo otro nos da alegrías cortitas, pasajeras, a costa de un gran precio. La infelicidad, el miedo, la separación de Dios. Hermanos queridos, el pecado de Acán fue terrible. El pecado de Acán fue la codicia. Acán violó el 10º mandamiento. Acán codició lo que no era de él. Quiso tomar algo que no le pertenecía. La codicia iba a entrar al pueblo. Un mandamiento iba a ser violado. Y no es poca cosa. No es poca cosa, es terrible. Porque fíjense, quiero que me acompañen a leer Isaías 14, 12 al 14. Fíjense lo que dice. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tus debilidades a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La codicia fue el primer pecado, hermano. Satanás codició un lugar que no le correspondía. Fíjense las consecuencias. Las estamos viviendo todos ahora. No fue poca cosa. Debía ser sacado del pueblo de Dios. Por eso Acán termina siendo anatema, como dicen, exterminado junto con su familia, porque ya había entrado la codicia. Y la codicia, que es lo que trae la exterminación, la desaparición de la gente, querer estar en el lugar que no te corresponde. Eso termina contigo. Hermanos queridos, cuando el miedo se apoderó de mí y estaba aterrorizado por todo lo que estaba pasando, me arrodillé y lloré, me arrodillé y lloré, me arrodillé y lloré. Y empecé a hacer una y otra vez, muchas veces al día.
Estuve muchos días arrodillado y orando, arrodillándome y orando. Fui y busqué mi Biblia. Abrí y busqué un libro para estudiar de la Biblia. Me puse a estudiarla. Busqué libros que tenía en mi pequeña biblioteca y empecé a estudiarlos, a leerlos. Oración, estudio. ¿Y saben qué? Después de 4 o 5 días, el miedo desapareció. Y me acordé de aquel día que empecé a estudiar la Biblia. Me acordé de aquel día que me bauticé. Me acordé de aquel día donde lo único que me importaba era relacionarme con mi Dios todas las veces que pudiera. Me acordé que quería leer y estudiar porque tenía que aprender y encontraba respuestas. Y no llegó la hora de encontrarme con alguien para contarle que mi vida había cambiado, que yo era una persona feliz, que estaba descubriendo cosas maravillosas. Cuando empecé a preparar este sermón y tenía que elegirle un título, el título que escogí fue el miedo. Porque hemos hablado del miedo bastante, de cómo nos confunde, de cómo nos paraliza, de cómo nos trastorna y de las decisiones que tomamos por culpa del miedo, totalmente equivocadas. Pero ¿saben qué? Después dije, no, está mal, porque el miedo va a terminar. Babilonia ha caído, dice el segundo ángel. El miedo va a terminar alguna vez. El miedo nunca va a triunfar. Tendrá triunfos parciales, pero al final de la historia el miedo no triunfa, Satanás no triunfa. Por eso me acordé de aquel día que empecé a estudiar la Biblia. Y el título de este sermón fue Volver a ese primer amor. Volver a lo que es nuestro. Volver a estar con nuestro Señor, que nos ayuda. Pero claro, Satanás sigue aquí y sigue queriendo meter miedo. Pero no saben que encontré un versículo que me encantó y lo quiero compartir con ustedes. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Tienes miedo, hermano? ¿Tienes miedo por todo lo que está pasando? ¿Tienes miedo por la cuarentena, por este virus, por alguna enfermedad terminal, por la falta de trabajo, por los problemas que tienes en tu familia, por lo que sea? ¿Tienes miedo? Dios no te ha dado ese espíritu. El texto dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder para que, a pesar de los inconvenientes, puedas seguir predicando el Evangelio eterno. De dominio propio, para que cuando seas tentado, puedas resistir a las tentaciones del enemigo. Y de amor, para que prediques el Evangelio a todos aquellos que tus ojos puedan ver. Quiero terminar con una oración para que Dios nos ayude. Inclinemos el rostro. Padre eterno, Padre misericordioso, ayúdanos a estar conectados contigo. Que el miedo no se apodere de nosotros. Que nuestra mente comprenda que la felicidad está en relacionarnos contigo. Que por más que pasen cosas feas, algún día van a terminar. Porque tú has prometido eso. Como también nos has prometido que vas a estar con nosotros en todo momento. Ayúdanos a recordar eso. Ayúdanos a llevar el mensaje. Ayúdanos a contarles al mundo que hay una esperanza. Que Cristo revivó la esperanza en cada uno de nosotros. Padre eterno, que no haya un espíritu de cobardía en cada uno de nosotros, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Hermano querido,
Si hay algo que estoy aprendiendo de esta cuarentena, es que debo dejar las oraciones metódicas, las oraciones repetitivas y volver a la oración constante. Si hay algo que aprendí en esta cuarentena, es que debo dejar de leer la Biblia. Tengo que comenzar a estudiarla. Oración constante. Estudio de la palabra. ¿Quién podrá vencernos? ¿Quién podrá intervenir en la tarea que nos encomendó nuestro Dios? Que Dios los bendiga.